Hey, ¿por qué no saca su Biblia y se va a la primera epístola de Juan, al capítulo 1? Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 4. Estamos en nuestra serie Detrás del Velo. ¿Y qué hay detrás del velo? Es algo en lo cual podemos usted y yo confiar, en lo cual usted y yo podemos conocerle. En sí, ¿sabe? El título es podemos conocerle, ¿ok? No sigo que equivocamos, ahí dice podemos confiar, es podemos conocerle, ¿ok? Porque ya vimos confiar, luego después vimos que podemos ¿qué? Podemos tener esperanza, podemos tener confianza y ahora podemos conocerle, ¿ok? Usted dice, oh, entonces, bueno, tenemos que ver, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Pero vamos a leer ahí, Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 4. Dice así, lo que era desde el principio, ¿verdad? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. La vida fue manifestada y la hemos visto y les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes para que ustedes también tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo. Padre, te damos las gracias y te pedimos que en el nombre de Jesús nos ayudes, Señor, a entender ¿qué es lo que tú tienes para nosotros? Sobre todo en este tiempo, Señor, en lo cual hay tantas cosas que nos pueden distraer, que nos enfoquemos en ti, que nos hables a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Detrás del velo, como le decía la semana pasada y le hablaba de lo que había en el tabernáculo, ¿verdad que sí? Ese velo que separaba el lugar santo con el lugar santísimo y cómo evitaba que las personas pudieran ver lo que estaba detrás y a la misma vez causaba esa intriga, ¿verdad que sí? Causaba eso, ¿qué habrá detrás de eso? Y como usted y yo también nos preguntamos, ¿qué hay detrás del telón? ¿Qué hay detrás de las cosas? ¿Cómo se prepara? ¿Alguna vez se ha preguntado, ¿cómo preparan la leche? ¿Alguna vez se ha preguntado, verdad que sí, cómo preparan el queso? ¿Alguna vez se ha preguntado, cómo preparan los hot dogs? Mejor ni pregunte, nunca más vuelve a comer, ¿verdad que sí? Pero diferentes cosas nos preguntamos, ¿verdad que sí? ¿Cómo harán esto? Yo me pregunto, ¿verdad que sí? ¿Cómo es que se produce la leche? Póngase a pensar, ¿la vaca come cosas verdes? Y luego sale el líquido blanco. ¿Qué pasa, verdad que sí, en esa transición? Y sucede esto porque muchas veces cuando nos estamos preguntando, ¿qué hay? ¿Cómo sucede esto? Es porque no conocemos. Y hemos hablado de que podemos confiar, o mejor dicho, lo que hay detrás del velo, podemos confiar, ¿verdad? Primero que nada hablamos de que podemos tener esperanza en lo que hay detrás del velo porque tenemos un Dios de esperanza. Y hablamos de que podemos confiar porque vimos la semana pasada que podemos confiar lo que hay detrás del velo porque nuestro Señor Jesucristo cumplió la misión a la cual vino, cumplió su palabra, hizo lo que dijo que iba a hacer. Pero ahora vemos en esto, en nuestra siguiente parte de lo que hay detrás del velo es que podemos conocerle. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo es que? Bueno, es algo diferente a saber de algo, de alguien y conocerle. ¿Está de acuerdo conmigo? Y aún en lo que conocemos a las personas hay diferentes niveles, ¿sí o no? Por ende, hoy en día póngase a pensar lo que pasa. ¿Alguno de ustedes tiene Facebook? No mienta, la mayoría tiene. Ok. ¿Cuántas personas supuestamente dice Facebook que usted tiene como amigos? ¿25? ¿30? ¿40? ¿100? ¿200? ¿Verdad que sí? Miles para algunas de personas, ¿verdad que sí? Ahora póngase a pensar, de esos podemos decir
40, 50 amigos que usted tiene, ¿a cuántos realmente conoce usted? Es verdad. Ahora, de esos que supuestamente conoce más o menos, ¿quiénes son sus íntimos amigos? Le he comentado, una vez escuché a un locutor, una persona que hace un programa de radio y es bien conocido en el mundo hispano. No le voy a decir su nombre porque si le digo yo sé que lo va a conocer. Pero estaba hablando en este programa de radio en la mañana y uno le preguntó, ¿cuántas personas o seguidores, supuestamente los llaman, tienes en Facebook y en Twitter? Y él dijo miles. Y él dijo que realmente de esos, ¿cuántos son tus amigos? Y él dijo, son menos de los dedos que tengo en mi mano. Imagínense. ¿Por qué? Porque hoy en día con todo lo que está pasando, ¿verdad que sí? Muchas veces no conocemos a las personas, pero están dentro del círculo en el cual quizá usted cree que se desenvuelve. Yo creo que me desenvuelvo, ¿verdad que sí? Pero cuando realmente queremos experimentar lo que Dios vino o lo que Dios quiso hacer a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y esto es porque estamos en esta temporada de Navidad, ¿verdad que sí? El verdadero gozo que hay el significado que hay es cuando conocemos personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Cuando llega a ver esa intimidad, ¿sabe? Porque muchas veces usted y yo podemos pensar que conocemos una persona. Es más, lo voy a poner como ejemplo. ¿Se acuerda cuando estaba de novio antes de casarse? Que todo era color de rosa. Y había flores cada rato, ¿verdad que sí? Se quedaba en el teléfono y pensaba que era perfecto, ¿verdad que sí? Y pensaba que ella era perfecta y luego se casó. Y luego se levantó un día, ¿verdad que sí? Ups. Y empezó a ver, ¿verdad que sí? Las idiosincrasias, las cositas, ¿verdad que sí? Que quizá lo empezaron a molestar. Y está esa transición, ¿verdad que sí? En donde si usted se casó con una persona que es súper ordenada, ¿verdad que sí? Y usted es de esas personas que llega a su casa y se va quitando los zapatos y tirando todo por todos lados, ¿verdad que sí? O quizás se casó con una persona que es bien ordenada y cuando se baña todo lo deja como si nunca se hubiera bañado. Y luego llega usted y queda, ¿verdad que sí? Todo por todos lados. A mí mi esposa me dice, ¿cómo te lavas los dientes? Le digo, ¿por qué? Dice, hay pasta de dientes en todo el baño. Me dice, ¿qué haces? Y le digo, pues tengo un cepillo así de grande, ¿verdad que sí? No sé, pero se da cuenta y no, siempre esas cosas, ¿verdad que sí? Salen y es porque empezamos a conocer a esa persona como de una manera íntima. Y las personas que nos conocen íntimamente son aquellos, ¿verdad que sí? Que nos van a hacer más felices, pero que a la misma vez nos van a causar quizá el mayor desengaño. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a ver esas cositas, ¿verdad que sí? Y muchas veces lo que pensamos que nos va a hacer felices, termina haciéndonos infelices. Pero ¿cómo usted y yo podemos experimentar realmente lo que hay detrás del velo? Detrás del velo para los judíos estaba la verdadera presencia de Dios. Estaba el arca del pacto con los querubines. Estaba el asiento de la preposición, ¿verdad que sí? Estaba ahí donde estaba la presencia de Dios, donde era justificado el pueblo por medio de los sacrificios. Y usted y yo, ¿sabe? Podemos confiar, los judíos constantemente estaban en duda y no si sus pecados estaban realmente perdonados, si el sacrificio había sido correcto. Usted y yo no, porque tenemos el sacrificio perfecto. Podemos confiar en que ya no tenemos que hacer nada nosotros. Y es ahí, ¿sabe? Donde Juan escribe para nosotros estas cosas. Y dice, es ahí donde él dice, hey,
Si vamos desde el principio, este era el verdadero plan. Esto es lo que Dios quería que hiciéramos. Y no nada más eso, pero vea, para que las personas sepan que Él conoce esto últimamente, ¿qué les dice? Nosotros lo vimos. Nosotros lo oímos. Y luego, ¿qué más dice? Lo tocamos. Wow. ¿Se da cuenta de los pasos de intensidad que hay para llegar a la intimidad? Es como cuando usted escucha hablar de una persona, ¿verdad que sí? Y muchas veces lo hemos hecho, o nos ha pasado, escuchamos de alguien, ¿verdad que sí? Escuchamos su nombre, referencias a él, y luego un día lo conocemos y decimos, oh, ahora le podemos poner cara al nombre. Y luego después empezamos a convivir con ellos y ya los conocemos últimamente. ¿Se da cuenta? La transición que hay, la intensidad en lo cual. Pero ¿cómo es que Juan habla? Si usted se da cuenta, la carta que escribe Juan, esta primera epístola, está llena de amor, ¿verdad que sí? Les dice, oh, mijitos, y les habla como con ese amor. Pero ¿sabe que Juan no siempre fue así? Incluso él y su hermano les decían por apodo los hijos del trueno. Nomás imagínense cómo eran. A veces conocemos a niñitos, ¿verdad que sí? Que decimos, este es un terremoto, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque es un angelito, ¿verdad que sí? No, porque son tremendos, ¿verdad que sí? Oh, imagínense, Juan y su hermano eran los hijos del trueno. No nada más eso, hay referencias, ¿sabe? En los evangelios que una vez llegaron con nuestro Señor Jesucristo, porque en un pueblo no los dejaron entrar y decimos, Señor, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que llamemos fuego del cielo para que se los haga tostaditas a este? Póngase a pensar cómo era Juan. Y cómo después escribe estas cartas, ¿sabe? ¿Sabe por qué? Porque él oyó, vio, tocó a Jesús, Jesús lo tocó a él y hubo un cambio en su vida. Hubo una transformación. ¿Qué es lo que pasa? Juan no era cualquier persona que se amedrentaba con todo, ¿sabe? Pero él llegó a conocer lo que estaba detrás del velo. Y cuando usted y yo llegamos a tener ese conocimiento, hay una transformación en usted y en mí. Y cuando usted y yo empezamos a experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, Dios empieza a hablar de una manera en la cual ya no nada más sabemos de Dios, pero le conocemos a Él. Y cuando usted conoce a una persona, no sé si usted se da cuenta, pero a veces empezamos a tomar cosas, ¿verdad que sí? Que ellos tienen también. Actitudes, muchas veces palabras, ¿verdad que sí? Yo, la verdad le voy a decir, me gusta escuchar cuando personas de otras iglesias oran. A veces he ido a reuniones de oración y hay personas de 2, 3, 4 iglesias, ¿verdad que sí? Y escucho cómo oran las personas. Y cuando escucho orar a personas que son 2, 3 personas, 4 personas de la misma iglesia, usted se da cuenta que oran muy parecido. Y luego después escucha al pastor de esa iglesia y ora parecido a ellos. ¿Qué es lo que pasó ahí? Ellos copiaron al pastor, ¿verdad que sí? Así también nosotros, ¿sabe? Me da temor, que no copie nada de lo que yo hago, ¿ok? Pero la verdad es que empezamos a tomar esas pequeñas cosas, ¿sí o no? Entonces es lo que estaba pasando, ¿sabe? Con Juan, con aquellos que tienen esas historias. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo experimentamos a Jesús y dejamos que Él nos toque y lo tocamos a Él, entonces hay una diferencia. ¿Sabe que si pudiéramos decir que que el cristianismo es una religión, que no lo es una relación con Cristo Jesús, pero comparándolo con otras religiones, sabe que la mayoría de las religiones claman que son una revelación de alguna deidad. Se ha escuchado hablar del budismo, ¿sabe? El budismo depende de la revelación que tuvo el Buda. Es una revelación que él tuvo cuando estaba sentado debajo de un árbol. Póngase a pensar. Los hindús
se refieren a lo que le llaman los Vedas. Los Vedas fueron lo que le pasaron el conocimiento al primer hombre. Luego después vienen los musulmanes. Los musulmanes dicen que el ángel le dio la revelación al profeta Muhammad. Todo eso. Y sabe que el cristianismo es el único que tiene algo diferente. No nada más es la revelación de Dios, pero hay hechos históricos en los cuales usted y yo podemos depender. 700 años de que naciera Jesucristo, Isaías habló de él. En el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, Moisés habló que iba a venir un profeta como Jesús. Zacarías, Malaquías, Daniel, Ezequiel hablaron de él. David, cuando escribió de los salmos, habló de él. No nada más eso en la Biblia, pero hay otros historiadores fuera de la Biblia que hablan de él, ¿sabe? Josefo es uno de ellos. Hace referencia a Jesús, hace referencia a lo que hablaron, a lo que él dijo, a lo que él hizo. Es lo que Juan está diciendo. Nosotros tenemos algo que podemos conocer íntimamente, ¿sabe? Que usted puede cuestionar la veracidad y puede cuestionar de dónde viene la Biblia, cómo es que sabemos de Jesús, y usted encuentra referencias. Eso se llama conocer a alguien, ¿sabe? Cuando usted pregunta por una persona, ¿verdad? Y tiene referencia en dónde nació, de dónde viene, quién es su familia, usted llega a conocer a esa persona y dice, oh, hay seguridad en eso, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué tal que yo le dijera, oh, ¿sabes qué? El martes pasado se apareció mi abuelo y me dio una revelación. Pasó en el centro de la ciudad, todo el tráfico se paró y hubo mucha gente que vio eso. Y estos son los escritos que me dio. Tú tienes que creer en él. ¿Qué tendría que hacer usted? Bueno, si usted es como yo, preguntaría, ¿verdad que sí? O empezaría a ver. ¿Realmente pasó eso? Empezaría a investigar. ¿Alguien escribió sobre eso? ¿Algún periódico? ¿Alguna persona? ¿Qué pasó? ¿Hubo algún embotellamiento de tráfico ese día? ¿Verdad que sí? Y si usted no encuentra ninguna referencia a eso, ¿qué es lo que va a decir? Que no es cierto. Por eso Juan dice, nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos oído y lo hemos tocado. Para que usted y yo sepamos que es verdad y que podemos conocerlo. Que podemos conocer a Jesús. Él dice, se ha manifestado, lo hemos visto. Y no nada más eso, pero ¿sabe qué? Habla de que vino a dar vida. Por eso dice, la vida se ha manifestado. Y la hemos visto y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Juan dice, este Jesús que yo conozco y que quiero que ustedes conozcan, tiene poder para dar vida eterna. ¿Y cómo somos los humanos, verdad que sí? Que a pesar de que sabemos que tenemos a alguien que nos puede dar vida eterna, no lo queremos aceptar. Queremos vivir en el ahora, ¿verdad que sí? En lo que está sucediendo en este momento. Pero Juan dice, no, hay que hablar de la vida eterna. Yo estaba pensando, Jesús vino a dar vida. ¿Sabe que empecé a leer un poco, verdad? Algunos de los evangelios. En cada ocasión que Jesús estaba donde había podemos decir, un funeral, Jesús sabe que causó algún tipo de disturbio. Te dice, ¿cómo es eso? Bueno, en el capítulo 7 levantó al hijo de la viuda. Iban en el funeral y dijo, lo levantó. Imagínense, en los funerales judíos a veces van cientos de personas, ¿sabe? A veces va todo el pueblo siguiendo el cajón ahí, yendo donde va, lo van a poner en el panteón, podemos decir. Imagínense. Y como
se parecen a los hispanos, ¿verdad? O mejor dicho, los hispanos nos parecemos a los judíos, de seguro iba a haber fiesta y por eso la gente iba al funeral. Iba a haber comida, ¿verdad que sí? Y llega Jesús y levanta al difunto. Ya no va a haber comida. Y luego después en el capítulo 11 de Juan también, ¿verdad que sí? Levanta a su amigo Lázaro. Y en otras ocasiones, ¿sabe? Hace lo mismo, en la cual vemos que vino a dar vida, ¿sabe? Y yo creo que cuando usted y yo llegamos a conocer a Jesús de esa manera, nos damos cuenta que Jesús nos da vida. Se le acabó la batería a esto. Jesús viene a dar vida. Y cuando tenemos la vida que Dios nos da, sabe que tenemos todo lo que necesitamos. Estaba leyendo sobre la historia de Michael Jordan. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de Michael Jordan? Fue uno de los más grandes jugadores de básquetbol, ¿verdad que sí? Que hubo. ¿Sabe que su padre lo mataron 3 años antes de que él empezara a ganar los campeonatos? Y cuenta esta persona que escribió la historia de él, que cuando ganó su primer campeonato de básquetbol, todos estaban contentos excepto él. Michael Jordan estaba sentado llorando, abrazando su pelota. Y cuando le preguntaron, ¿qué es lo que pasa? Tienes todo lo que una persona quisiera tener. Tienes fama, tienes dinero, tienes todo lo que tú quieras. Y él solamente, sin ver a la persona, le dijo, ¿pero dónde está mi padre? Alguien que me pueda decir que está orgulloso de mí. Alguien que me pueda decir que he hecho lo mejor. Eso es importante, ¿sabe? Y las personas en esta vida pueden tener tantas cosas, pero si no tienen la vida eterna que hay en Jesús, siempre van a estar queriendo algo más. Conozco una persona, ¿sabe? Que está haciendo bastante plata. Y ha comprado carro, y ha cambiado de carro, y ha comprado motocicleta, y ha comprado ropa, y siempre está insatisfecho. Y quizá usted conoce personas así. Y siempre van a estar insatisfechos, ¿sabe? Por eso Juan dice bien claro ahí, hey, esto es vida eterna. Y les decimos esto, lo hemos visto y les anunciamos, dice, para que ustedes también tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sabe que esa es una de las claves en las cuales vemos cuando tenemos a las personas que realmente conocemos? Cuando una persona que realmente conocemos, que impacta nuestra vida, queremos que otros los conozcan, ¿verdad que sí? Póngase a pensar en el tiempo en lo cual a veces las personas van a un gimnasio y se sienten bien y luego invitan a otros también, ¿verdad que sí? ¿O qué tal con las dietas? Usted está en una dieta y ve que ha bajado, ¿verdad? Sus 4 libras en un año, ¿verdad que sí? Y esta dieta es la mejor, le dice a todo el mundo, y anda queriendo que todo el mundo entre en esa dieta, ¿verdad que sí? Pero he descubierto que la mejor dieta que hay es la de la costura. Que se cosa la boca y no va a comer. No se crea, ¿ok? Pero siempre estamos así, ¿verdad? Cuando conocemos algo, cuando tenemos algo que impacta nuestra vida, queremos que otros sepan, otros vengan. Y me da tristeza, ¿sabe? Porque a veces veo a las personas que van al Zumba. Andan invitando a todo el mundo. Andan invitando a todo el mundo a hacer esto, a hacer aquello. Pero no los invitan a la iglesia. No los invitan a conocer a Jesús. ¿Sabe? Voy a ir aquí, por allá, vente, tienes que venir aquí. Y mira, encontré ofertas acá y a todo el mundo andan llevando. Pero no los llevan al lugar donde pueden tener vida eterna.
Dice aquí, sabe Juan. Yo aprendí dónde está la vida eterna y quiero que ustedes lo conozcan. Es la segunda cosa de conocer a alguien. Que usted quiere que otras personas también los conozcan. Lo triste es que usted y yo muchas veces no hacemos algo así. No hacemos eso en lo cual, ¿qué es lo que Jesús ha hecho por mí? ¿Y qué es lo que puede hacer con otras personas? Porque déjeme decir algo. Si usted llegó a conocer a Jesús y Él fue el que restauró su vida y el que lo tocó, puede tocar la vida de otras personas también. Es interesante cómo usted y yo no llegamos a eso. Por eso Juan dice, anunciamos esto, dice, se manifestó a nosotros y vea que dice, para que tengan comunión. ¿Sabe que esa palabra es una palabra que habla de tener intimidad en la cual nos conocemos las personas? No sé si usted se da cuenta, pero hay matrimonios que se comunican sin hablar. ¿Verdad que sí? Están hablando de algo y la esposa ve al esposo y le hace ciertos ojos y el esposo. ¿Verdad que sí? Solamente con que, mueve la boca, mueve la nariz y ya el esposo ya sabe que, En cambio el esposo está, y la esposa sí, no se crea, ¿ok? Así pasa, ¿sabe? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegan a tener esa intimidad, ¿verdad que sí? Que con las expresiones, usted puede decir una palabra y si esa persona conoce bien, lo conoce íntimamente, sabe lo que usted quiere decir, ¿verdad que sí? Las esposas aprenden a descifrar los gruñidos del esposo, ¿verdad que sí? ¿Cómo te fue? ¿Estás bien? ¿Verdad que sí? Ok, quiso decir eso y eso, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque aprendemos en la intimidad a conocernos, en esa comunión que hay. Y vea, la comunión de la cual Juan habla, dice, es con nosotros, pero es la comunión que hay con el Padre y con el Hijo. Porque usted y yo podemos reunirnos, tener un tiempo agradable, divertirnos, pero si esa comunión no está con el Padre, solamente vamos a tener un buen tiempo aquí en la tierra. ¿Sabe? Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted y yo lleguemos a experimentar a Dios de una manera personal. Que por fe sepamos que Él está cerca con nosotros y está con nosotros. Por eso Santiago escribió en su carta en el capítulo 4, en el verso 8, y dijo, acérquense a Dios, ¿verdad que sí? Y Él se acercará a ustedes. Él quiere tener esa intimidad con usted y conmigo, ¿sabe? Pero no confunda la religiosidad con la intimidad. Habemos personas que podemos engañarnos en pensar que si hacemos muchas cosas, vamos a estar bien. Y sabe que hay personas que yo he conocido que vienen aquí a la iglesia americana, ¿ok? Y me dicen, yo vengo aquí, y vienen al servicio aquí podemos decir, en el primer servicio. Y a veces los he visto que van como más o menos rápido y les hablo, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No, es que tengo que ir a otra iglesia. Y luego me dicen, no, es que vengo aquí en la mañana y luego voy acá y luego voy allá. Y luego los lunes voy a este lugar y luego los martes a esta otra y los miércoles a otra y los jueves a otra. El viernes descanso, pero el sábado me voy a otro lugar. Y yo digo, está bien, pero ¿por qué haces eso? Y la mayoría sabe qué es porque no quieren pasar ese tiempo personal con Jesús, en lo cual llegar a conocerlo íntimamente y que los conozca a ellos, de abrirse completamente delante de Él, ¿sabe? Y nos podemos envolver en hacer tanta cosa solamente para evitar el que usted y yo dejemos que Dios escudriñe nuestro corazón y que saque esas cosas que estorban el que usted y yo tengamos una intimidad con Él.
Entonces, no confundamos esas cosas, sino que lleguemos a conocer a Dios de una manera personal. Confiar que, hey, lo que está detrás del velo, lo que quizá no conocemos, porque a veces eso nos detiene de decir, ¿qué tal que Dios me pide una cosa u otra? Dios no le va a pedir nada que usted no pueda hacer. Y luego después, cuando usted llega a tener esa intimidad con Él y lo comparte con otros, usted llega a tener esa relación con Él, empieza a compartirlo con otros. Y déjeme decirle algo, la gente llega a ver la realidad de Dios en su vida. Y cuando usted llega a tener esa intimidad con Dios en los tiempos difíciles, es donde la gente va a ver que usted tiene esa intimidad con Dios. Estaba leyendo de una familia, de un pastor, ¿sabe? Su esposa escribió algo muy interesante. Alguien se había metido a robar a su casa. Y ella abiertamente habló de ello y dijo, sí, estamos muy temerosos. Nuestros hijos por meses han estado enfermos, pero hemos encontrado la solución a esto. Su esposo escribió una carta y la puso alrededor de su vecindario en muchos lugares, invitando a la gente a que viniera a celebrar la ayuda que habían recibido después del robo. Y su esposa se quedaba sorprendida. Se presentaron más o menos como 300 personas. Iban a hacer hot dogs y hamburguesas, iban a tener ahí cualquier cosa, ¿verdad que sí? Para divertirse. Y les preguntaban, ¿qué es la ayuda que recibieron? La mayoría de la gente esperaba cosas materiales y él pudo compartir del evangelio con ellos. Y la gente pudo ver que en su pérdida, en sus problemas, en sus necesidades, pudieron confiar en Dios porque lo conocían íntimamente. Y sabe que para nosotros es igual. Usted y yo conocemos de Dios. Empezamos, ¿verdad?, a reconocer que Él puede darle vida a otras personas. Lo compartimos con otros. Experimentamos eso, ¿verdad?, esa comunión con Él. Y luego después, cuando vienen las pruebas y las dificultades, empezamos a dejar que eso se manifieste en nuestras vidas. Y le voy a decir la verdad, que eso tiene más impacto en la vida de otra gente que cuando estamos bien y les hablamos de Dios. Porque podemos estar bien, felices, en abundancia, y le hablamos, mira Dios, y la gente dice, bueno, crees en Dios porque tienes eso. Pero cuando estamos en tiempos de pruebas y dificultades, y la gente ve que seguimos confiando en Él, como dijo Juan, ¿verdad que sí? Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Juan quería que sus lectores, las personas que habían recibido esta carta, supieran algo. Él conoció a Dios personalmente, tenía intimidad con Él. Quería que otros lo conocieran. Quería que otros tuvieran comunión con ese Dios todopoderoso, para que cuando vinieran las pruebas y dificultades, supieran que pueden depender de Él. Y usted y yo necesitamos eso también. Porque usted y yo vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por dificultades. ¿O es posible que usted está ahorita en medio de una de ellas? Pero si usted se mantiene fiel, se mantiene firme, confiando en que Dios tiene el poder para sostenerlo a usted a través de la vida eterna, a través de las dificultades y darle vida eterna, entonces otras personas van a querer tener lo que usted tiene. Ojalá que usted y yo tengamos ese deseo, ¿sabe?, de experimentar verdaderamente lo que hay detrás del velo. El conocer a Dios íntimamente. ¿Ok? Que Dios le bendiga. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a enfocarnos en ti solamente. Te damos las gracias, Señor, que podemos llegar a conocerte. Te damos las gracias, Señor, que tú tienes, Señor, el poder para que cuando pasen pruebas, cuando pasen dificultades, podamos depender de ti. Padre, te pido que nos ayudes, Señor, a hablarles a otros del poder que tú has derramado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén.